Gentiles amigos, ¿cómo están? Es el fin de semana en donde hemos querido compartir y buscar criterios que merecen el que la sociedad, la audiencia, tenga su propio punto de vista, porque el informar es formar opinión. Para ello, al doctor Diego Borja, quien es un analista económico, político, y qué mejor que nos haga saber su punto de vista de lo que se ha dado esta semana, porque esta semana más bien pareciera que ha sido mediática más que de soluciones y de cuestiones concretas que ha esperado el pueblo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido, mi estimado doctor. Buenas tardes, estimado Aníbal. ¿Cómo le va? Y un saludo cordial a la audiencia. Coincido con usted en el punto de vista sobre lo mediático de la semana. Precisamente desde su casa, desde mi domicilio, en este fin de semana, este tema no ha terminado. Incluso se lo escucha en forma continua con diferentes criterios y las mismas redes se expresan como un sistema o un instrumento o un vehículo de desahogo. Pero para ello, ¿qué tal si usted nos menciona y nos da a conocer su punto de vista? Comenzando desde los anuncios de ese frente que lo inició y lo impulsó, lo ejecutó tanto la señora fiscal general como la ministra de gobierno, y luego las ejecuciones que estuvieron a la vista. Sí, efectivamente, hemos visto en el Ecuador esta semana una serie de acciones policiales en contra de ciertos individuos que estarían inmiscuidos en casos de corrupción. Yo quiero empezar, sin embargo, señalando que el Ecuador sigue ocupando los lugares más vergonzosamente primarios, de primer lugar, digámoslo así, en la lucha contra el COVID. En esta semana también en el Ecuador ocupa en América el segundo lugar en términos de fallecimientos por habitante. Sigue ocupando el número de el primer lugar en cuanto a contagiados por habitante, y sigue ocupando los últimos lugares, en cambio, en términos de pruebas de diagnóstico por habitante y de manejo de la pandemia. Entonces, lastimosamente, la crisis sanitaria, la crisis de vida, las defunciones siguen aumentando. Su provincia, la provincia de Manabí, en este momento ocupa el segundo lugar en términos de fallecimientos a nivel nacional, lo cual es muy, muy preocupante, porque eso implica que hay muchos casos de contagio que las próximas semanas podrían estar colapsando el sistema de salud de la provincia, igual que la provincia de Pichincha, donde hemos visto cómo se aumentan enormemente los padecimientos en la ciudad de Quito sobre todo, y los hospitales están colapsados, incluso los hospitales de campaña que había montado el alcalde de Quito. Entonces, el tema de la crisis de salud sigue siendo un tema gravísimo que lo pretenden secundarizar, ponerlo en segundo lugar, con esta acción mediática policial en contra de ciertos individuos que estarían inmiscuidos en casos de corrupción, como es el expresidente Abdalá Bucaram, el prefecto de la provincia del Guayas, el asambleísta de Manabí Mendoza, etc. Ahora, solamente para ponerlo en la balanza, mire usted, estas personas están inmiscuidas en hechos de corrupción por montos significativos. En el caso del hospital de Pedernales estamos hablando de alrededor de 8 millones de dólares. En el caso de las adquisiciones con sobreprecio en los hospitales de Guayaquil estamos hablando de algunos millones más. Lo mismo sucede con los kits alimenticios que condujo a la renuncia de la exsecretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, y así, ¿no? Pero si usted pone en la balanza cuánto significan estos hechos de corrupción frente a un hecho de corrupción que yo creo que es mucho más grave, a pesar de que está legalizado y a pesar de que está legitimado por muchos medios de comunicación, como fue el pago de 1.300 millones de dólares de deuda privada durante los meses de abril y mayo, ¿no? Eso es inimaginable. Eso que está legalizado es mucho más grave porque implica esfuerzos y sufrimientos mayores a la población que los propios hechos vergonzosos de corrupción a los que me he referido. Y sobre eso, ni la Asamblea Nacional, ni la fiscal,
dice nada, ni la Contraloría. El único que se ha pronunciado es el Defensor del Pueblo. Y sería conveniente que en vez de que el presidente de la República exhorte a la Asamblea a no hacerle el juicio político a Martínez como cabeza de este problema al ministro de Economía, sería bueno que más bien dé paso a una explicación a la ciudadanía de por qué salió tal cantidad de recursos, 1.300 millones, en los peores meses de la pandemia. Doctor, una inquietud, cogiendo de otras voces, pareciera que esta pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno porque realmente la crisis no es solamente de estos meses de marzo y abril, sino la crisis ya existía, ya estuvo ocasionada. ¿Qué dice usted? No, yo estoy completamente de acuerdo. Usted recordará que en una amable entrevista que me hizo en varias semanas atrás, yo había señalado que el coronavirus le llegó a la economía ecuatoriana mucho antes que a la sociedad. De hecho, veníamos ya como economía muy maltrecha, la producción, el empleo, el aumento de la pobreza, el aumento de la inequidad desde hace tiempo atrás. En el año 2018 ya la economía cayó del 2.4% con el que terminamos el 2017 al 1.3%. Y en el 2019 ya terminamos con menos 0.5%. ¿Sabe de cuánto es la previsión que hace el Banco Central para el año 2020? Del menos 10%. Eso nos pondría en el escenario del año 1999 al 2000, después de la crisis bancaria y de la dolarización. Y usted recordará, y los ecuatorianos recordamos con dolor, cuánta gente se vio afectada. Muchísimos ecuatorianos tuvieron que buscar refugio económico en Europa y en los Estados Unidos. Ahora ni siquiera eso es posible, porque esas economías también están muy maltrechas. Entonces, es tal cual como usted dice. Esto ya venía con problemas y ahora lo que han hecho es imponer su agenda, que es una agenda que no contribuye a la mayoría, que no la pudieron hacer en el momento anterior, y me refiero a la ley que pasaron de carácter mal llamada humanitaria, a la modificación del Código de Planificación y Finanzas. Ahora ya se ha anunciado que quieren hacer otra vez el intento de modificar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Precisamente, me gustaría que usted nos haga saber y tal vez lo analice sobre la primera ley, antes de la llamada humanitaria. ¿Qué se ha sacado, qué se logró y cómo está en vigencia? Yo he dicho, esa ley es absolutamente inservible para confrontar la pandemia. Es absolutamente ineficaz para disminuir el sufrimiento, los fallecimientos, los contagios en el Ecuador. Del origen, que era una ley contributiva en la cual se le pretendía cargar el grueso de la crisis a los trabajadores, públicos y privados sobre todo, pasó a ser una ley de flexibilización laboral, porque esa ley terminó siendo un mecanismo en el cual supuestamente se van a poner en igualdad de condiciones de acuerdo trabajadores y empleadores, deudores de los bancos con banqueros, arrendatarios de inmuebles con los dueños de los inmuebles, lo cual no es en igualdad de condiciones. Nadie va a negar que es un poder distinto el que tiene el dueño del banco con el que tiene una deuda comercial o una deuda de tarjeta. De ninguna manera. O no es lo mismo el poder que tiene un trabajador con el poder que tiene el empleador. Esa ley termina siendo una ley de flexibilización laboral, según la cual se puede disminuir hasta el 50% la jornada y hasta el 45% el sueldo de los trabajadores. Yo no digo que las empresas no estén golpeadas, sí lo están, pero en vez de cargar al trabajador, en vez de pagarse esos 1.300 millones de dólares de deuda, podría haberse ayudado, como se hizo en Europa, a las empresas directamente para que no disminuyan el sueldo de los trabajadores, para que no expulsen trabajadores. Hemos visto una portada del diario oficial El Telégrafo en el cual aparece el ministro del Trabajo con una cara sonriente, yo no sé de qué se ríe, anunciando que hay 115,000 nuevos despidos. En una economía ya maltrecha, si usted saca trabajadores, disminuye capacidad de consumo, no hay quien compre lo que producen las empresas, los servicios, los productos, y si las empresas no les compran, las empresas no invierten, y si no invierten, no emplean, y hay un círculo vicioso de desempleo, de pobreza, de desigualdad. Y en cifras, ¿a cuánto asciende ya el número de despidos? Incluso ya está la masa de desempleados solamente en estos meses, en este periodo, incluso en el último mes. Mire, de lo que anuncia oficialmente el ministro son 115,000, pero de la contabilización que han hecho las centrales sindicales y otros organismos estaríamos superando los 160,000 despidos solamente en lo que va del mes de abril y mayo, ¿no? Sin contar con los que ya se habían venido haciendo en el mes de marzo y los que se van a hacer. Solamente del sector público hay más de 40,000 desvinculaciones.
sin contar los contratos que no han sido renovados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya en la situación de desempleo que tenía el Ecuador y de empleo inadecuado se va a ver mucho más agravada. Acordémonos, con cifras de diciembre del 2019, cifras de diciembre, antes de la pandemia, el 63% de los ecuatorianos tenían un empleo inadecuado. 63%, casi las 2/3 partes, o sea, 2 de cada 3 ecuatorianos tenían un empleo inadecuado. Después de la pandemia eso va, por supuesto, a empeorar, sin lugar a dudas. Antes de la pandemia ya teníamos del 27% de gente en condiciones de pobreza. ¿A cuánto va a subir en estos meses? Seguramente unos 5 o 6 puntos más, estaríamos superando otra vez del 30%. Ya antes de estos meses, las familias tenían dificultad para cubrir una canasta básica de $730. Ahora se anuncia que les van a disminuir al 50% los sueldos de los trabajadores. Ni trabajando papá y mamá van a poder cubrir la canasta básica. Es decir, estamos en una situación bastante complicada en términos económicos y sociales. Y la lectura de la ley que justamente le habíamos mencionado, humanitaria, ¿cuál es el contenido, los beneficios o normalmente qué es lo que se está aplicando y qué es lo que espera la sociedad, sobre todo el trabajador, sobre todo el de a pie? ¿Qué hubiera esperado un país de una ley humanitaria? Hubiera esperado lo que han hecho en España, por ejemplo, en entregarle un apoyo económico a las familias de manera generalizada. Hubiera esperado lo que ha hecho el gobierno de El Salvador, por ejemplo, de transferir las planillas de todos los servicios, de todos los préstamos, de todos los créditos, de todos los impuestos, de todos los pagos, por lo menos 180 días hacia el futuro, hasta que la gente pueda un poco recuperarse de esta caída. Eso hubiéramos esperado de una ley humanitaria. Pero en el Ecuador, como le mencionaba hace un momento, esa ley se convirtió en una ley de flexibilización laboral, únicamente que no les beneficia a los trabajadores que tienen empleo y peor todavía a los trabajadores que son la mayoría que no tienen empleo o que tienen un empleo informal. Ahora, la otra ley, la que modifica el Código de Planificación y Finanzas, es una ley totalmente lesiva para la economía en su conjunto. ¿Qué propone esa ley? Disminución de la inversión pública, disminución del gasto público, disminución de la capacidad que tendría el gobierno para modificar el presupuesto. Por ejemplo, en caso de una grave crisis de salud como esta o de un terremoto como el que sucedió en Puerto Viejo y en la zona de Manaví y Esmeraldas en el año 2016. Ya no hay esa posibilidad. Pero eso sí, se garantiza el pago de la deuda externa y se garantiza el pago en caso de que el Ecuador pierda conflictos legales internacionales con empresas como las petroleras. Eso sí. Ahora, se garantiza. Lo que usted dice que se garantiza, incluso se garantiza conformando una comisión o un comité de economistas que en realidad quisiéramos saber exactamente qué es lo que se está garantizando con la presencia de estos profesionales. Unos han oficializado su presencia, otros han desmentido y el gobierno también a través de su vocero sale a un poco a acomodar las cosas, pero exactamente qué es lo que se quiere ganar con esa conformación y demuestra que incluso entonces no hay la capacidad suficiente de decisión de parte del ministro de Finanzas. Efectivamente, como usted dice. Primero, antes que pedir que no se le enjuicie políticamente al ministro de Finanzas, el presidente debería ser el primero en pedir cuentas a su ministro. El 23 de marzo sale en cadena nacional el ministro de Finanzas, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y le mienten al país. Le dicen que van a pagar $325 millones cuando en realidad pagaron 1.300 millones. Le dicen que solo van a pagar los componentes del capital, cuando en realidad pagaron capital e intereses de los bonos 2020 y de otros bonos. Le dicen al país que si no pagan esas porciones de capital e intereses, no van a recibir créditos de los organismos multilaterales. 3 mentiras garrafales. Nada que ver ni lo uno con lo otro, ni fue cierto los montos, ni nada. Primero debería entrar el ministro de la Asamblea a dar explicaciones. Segundo, conforman una comisión con economistas que ya participaron en otros procesos, ¿no? En los procesos donde el Ecuador quedó sumamente endeudado, donde las renegociaciones que se hicieron fueron lesivas para el Ecuador, y ahora nuevamente vienen los ratones a cuidar el queso. Y tercero, el presidente está dando una señal clara de que si tiene que tener una comisión externa, que además no dice en ningún ordenamiento jurídico de nuestro país cómo funcionaría, quién le pagaría, cómo sería esto, lo que está diciendo es, no es suficiente ni el ministro ni su equipo, por tanto requiero de asesores externos que los anuncia él además,
como una cuestión de una comisión de alto nivel. Entonces, creo que en cualquier sentido no está siendo transparente con el país al no permitir que se rindan cuentas. Y segundo, seguimos viendo la ineficacia, la indolencia absoluta de entregar recursos en un país que necesita tenerlos en lo interno para responder ante enfermos, para responder ante médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, hospitales que están desmantelados, médicos que han sido despedidos, gente que no puede ser la que pague 120, 130 dólares por la prueba PCR para saber si tiene o no el coronavirus. En otros países ese pago lo hace el gobierno de manera gratuita para el ciudadano. Acá en el Ecuador no. Ahora, otra cosa que también llama la atención y justamente ha sido motivo de rechazo de parte de la comunidad, de la sociedad y del pueblo en general, es que se trató de prevenir o prever con la compra de 2 millones de fundas de cadáveres, como que se anticipa o se esperaba que haya ese tipo de fallecidos y por ende cada investigación va soltando, va concluyendo en corrupción, irregularidades en diferentes GAD, no solamente cantonales, sino incluso hasta los provinciales. Ahí es donde desemboca justamente lo del día lunes y esta semana que se ha dado las detenciones, las retenciones y también las diferentes libertades de estos ciudadanos que hemos mencionado. ¿Cuál en sí es la lectura que usted le da ya en el aspecto jurídico, como lo que está pasando con la justicia? Mire, primero, miremos cuál es el énfasis, cuál es la prioridad. ¿Cuál debería ser la prioridad de un gobierno? Defender la vida de la gente, defender la vida de los ecuatorianos. No esperar que los ecuatorianos se mueran y prever la muerte comprando fundas de cadáveres. Acuérdese usted que en días pasados el gobierno hizo una propaganda sobre un nuevo cementerio. Claro, se dieron cuenta que fue una torpeza mediática, inmediatamente la tuvieron que bajar de las redes sociales. Pero eso nos muestra cuál es la prioridad que tienen en su cabeza. La prioridad es la muerte, cuando la prioridad debería ser la vida. En vez de estar comprando fundas de cadáveres, deberían estar comprando pruebas de diagnóstico, deberían estar ayudando a la gente que no puede salir sino a buscarse el pan de cada día en las calles con algún tipo de auxilio, ¿no? Eso deberían estar haciendo, priorizando la vida. Y acá vemos que se prioriza la muerte. Y ahí tienen que responder en el plano jurídico y en el plano político. En el plano político seguramente habrá un castigo electoral, a menos que hagan fraude en las próximas elecciones. Y en el plano jurídico, desde luego, ojalá que no sean solamente flash mediáticos estos de las capturas de gente que está metida en los hechos de corrupción. Ojalá les caiga todo el peso de la ley, como el presidente viene anunciando, como ya una cantaleta de que se llegará hasta las últimas consecuencias, y no vemos eso. Entonces ahí habrá que rendir cuentas, tarde o temprano. Entonces, ¿qué nos espera de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar cuando existe inconformidad por el actuar de la justicia, descontento por la política del gobierno? El pueblo se pregunta, ¿y en qué creemos? ¿En quiénes creemos? Lo que esperamos. Mire, yo creo que es una responsabilidad de los ciudadanos, tanto de los que hacemos política como de los que no, pensar que por este camino que estamos transitando vamos al precipicio. Vamos a un abismo del cual le costará mucho al Ecuador salir y durante varios años. Ojalá no sean generaciones. Pero también hay una alternativa. Y la alternativa es entender que se vienen las elecciones en el 2021 y que podemos también constituir un liderazgo colectivo con gente buena, con gente nueva, con gente honesta, con gente capaz, con gente eficiente para poder salir de esta crisis en la que vamos a caer. Porque definitivamente el Ecuador en el 2020 va a terminar destrozado, absolutamente destrozado, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, en cuanto a la justicia, en cuanto a lo político, en cuanto a todos los ámbitos del convivir nacional. Pero pensemos que se puede venir en el 2021 un momento de recuperar la esperanza, de poder conformar un liderazgo colectivo, un amplio acuerdo nacional para sacarle al país de este marasmo en el que nos va a dejar el gobierno de Moreno. ¿Cree usted que el gobierno, el presidente Moreno, está dejando la mesa puesta, ahora sí servida, para algún sector o algún candidato que de alguna manera está o piensa trabajar o piensa apoyarlo?
el gobierno de Moreno lo que está dejando es las funerarias puestas, porque acá lo que hemos visto es un incremento de la enfermedad y de la muerte. El Ecuador necesita para el año 2021 una convergencia democrática, un acuerdo democrático que realmente recupere la esperanza para el país, que nos permita decirles a los jóvenes que ya no creen en nada, que están hartos de la corrupción, hartos de la política, hartos de los discursos y hartos de la poca efectividad de las acciones, decirles si hay esperanza en un país distinto, si lo podemos recuperar. Yo lo he repetido en todos los ámbitos en los que me invitan, y una vez más, gracias por este espacio que usted me da. No es que no había el espacio, ni financiero, ni técnico para enfrentar esta pandemia, lo había. Teníamos los recursos y teníamos la técnica, porque podíamos haber copiado lo que ya funciona, lo de Corea, lo de Japón, lo de Taiwán, lo de Singapur. Podíamos haber copiado, eso estaba a la disposición de las autoridades, no lo quisieron hacer. Y teníamos el dinero, pero prefirieron gastarse ese dinero en los pagos de los bonistas privados y no en controlar la pandemia. Entonces, no es que esto era inexorable, no es como el hecho del terremoto del 2016, de abril del 2016, en el que era un hecho de la naturaleza inexorable. Un accidente. Como el hecho inexorable. Un accidente, no. Acá lo que hubo es... Un caso fortuito, sí, ya hablando legalmente y jurídicamente. Ya, exacto. Es algo inexorable, es un hecho de la naturaleza. Usted no puede ponerle la voluntad en contra de eso, ¿verdad? Pero acá sí. Nadie dice que el virus es culpa de Moreno, pero sí la catástrofe. Sí la catástrofe, porque la tecnología y los recursos estaban a disposición para combatirla de manera adecuada y no se lo ha hecho. Usted compare con otros países que tienen más población que el Ecuador y la cantidad de contagios y la cantidad de muertos es menor. Porque en un país con mucha menor población tenemos esta cantidad inaudita de fallecimientos? Según el registro civil, solamente entre abril y mayo son 21,000 defunciones adicionales con respecto a las de abril y mayo del año 2019. Claro que estas cifras, cuando da el COE, son maquilladas, son subregistradas y nos hablan de una cantidad mucho menor. Pero la verdadera cifra oficial es la que entrega el registro civil. Y son 21,000 defunciones adicionales. Dígame usted si eso no es una tragedia nacional. Lamentablemente, estamos sujetos a la vocería o al pronunciamiento oficial, que hasta cierto punto ya se ha vuelto cotidiano, parece un programa más. Si antes la gente criticaba o nos quejábamos de las sabatinas, ahora estamos sujetos a que a tal hora, determinado espacio a la tarde, prácticamente se habla de números y de estadísticas. Entonces, ¿usted cree que no hay una vocería, no hay credibilidad de parte de la política de comunicación del gobierno? Sin lugar a dudas, ninguna credibilidad, ninguna credibilidad. Mire, durante el mes de marzo, cuando se empezó a experimentar por un error gubernamental deliberado, que fue el haber permitido el partido de fútbol entre Barcelona e Independiente, el 3 de marzo, si no me equivoco, empieza la cantidad de contagios enormes en la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué se dijo de parte del gobierno? Que eran fake news, que eran noticias falsas, que eran los correístas, que eran los opositores, que eran los que querían desestabilizar al gobierno. Tuvo que hacerse eco de los problemas, de los testimonios, las agencias internacionales para que se reconozca. Tuvo que haber ido el ministro de la presidencia, Roldán, a una entrevista de CNN para que se lo desenmascare. Si eso no sucedía, hubiéramos seguido con la cantaleta de las fake news y de las noticias falsas. Y cuando vemos los registros de las cifras oficiales que entrega el COE, con los registros de las cifras oficiales que entrega el registro civil, usted se da cuenta de la diferencia abismal. ¿Cuál es el organismo en el Ecuador que registra las defunciones? El registro civil. Y cuando usted mira la diferencia entre el uno y el otro, son más de 16,000 personas fallecidas de diferencia. Entonces, algo nos está diciendo que las cifras no son creíbles. Y si usted analiza los gráficos que, por ejemplo, entregan los organismos internacionales de salud, de cómo ha evolucionado la pandemia en todo el mundo y cómo en el Ecuador, usted tiene unos gráficos que no son acordes con ninguna realidad. Entonces, ¿cómo así el Ecuador va a ser el único en el mundo que tiene un comportamiento diferente? Todo eso le hace pensar a usted que las cifras no son creíbles. Y cuando usted no tiene cifras creíbles, no tiene capacidad de acción estratégica creíble, eficiente. Porque no puede un piloto manejar un avión si no tiene los instrumentos que le digan cómo está la temperatura, cómo está el viento, cómo está la distancia.
Estamos manejando aquí un avión a ciegas, pero en ese avión va el pueblo ecuatoriano. Ya se ha estrellado varias veces, ya tenemos muchos muertos por ese mal manejo. ¿Cuál es el resultado final del manejo de la competencia, entre comillas, que dio el gobierno a los GAT, a los diferentes cantones? E incluso ya se están dando los semáforos, los verdes, amarillos. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hay cantones y cantones. Hay cantones que han manejado con mayor responsabilidad. Yo me congratulo realmente cómo ha manejado el cantón Portoviejo. Vi en días pasados de un estudio que ha hecho entre el CAD y la Universidad Técnica de Manabí, donde nos permite entender que si es que hay la investigación, la academia de por medio, podría ser una decisión más informada, más acertada. Me congratulo con eso. Veo en cambio que otros cantones se han apurado a salir al semáforo amarillo y al verde incluso como Daule, cuando todavía tenemos muchos casos de contagio presionados por la circunstancia económica, ¿cómo no? Pero muy rápido para las capacidades que se tiene, no solamente de prevenir, sino en el caso de que ya se dé los contagios, de curarlos. Veo también con preocupación lo que se hizo en Guayaquil muy apresuradamente. En Quito el alcalde ha sido cauto, pero también veremos si es que esta decisión de salir al semáforo amarillo el miércoles de esta semana no va a tener algún efecto. Han habido voces de médicos, de rectores, de investigadores, de epidemiólogos, incluso de la prefecta de Pichincha, alertando sobre la inconveniencia de la provincia de Pichincha ya pasar al semáforo amarillo. Ya estamos en semáforo amarillo, nos toca cuidarnos a las personas sin lugar a dudas, pero veremos qué pasó con esa decisión en las próximas semanas. Ahora, para finalizar sobre este tema, incluso este diálogo en este fin de semana, hablemos un poco de política. Parece que de alguna manera influye lo que se le está dando en la administración del alcalde Yunda con respecto a sus funcionarios. ¿Qué opina usted y qué se ve? Claro que sí, cómo no. Mire, yo veo aquí dos cosas. La una, creo que es extremadamente positivo para la ciudadanía que si hay malos funcionarios en cualquier ámbito, nacional, provincial o municipal, tienen que ser juzgados de acuerdo a las leyes, obviamente respetando todos los procedimientos, todos los procesos de forma como manda nuestra ley, sin duda, pero tienen que ser juzgados y tienen que responder, por un lado. Pero por otro lado, sí me preocupa que hay aquí elementos de persecución política. Como no me gusta tal funcionario, como no me cae tal bien tal otro, como se está elevando mucho su perfil, eso puede perjudicarme políticamente, entonces lo persigo. Entonces, el uso político de la justicia es algo que le daña inexorablemente, profundamente a una sociedad. Y esto hemos visto en el Ecuador en los últimos años. Le mencioné a usted la vez anterior que en medio de la pandemia, cuando teníamos otras prioridades, la justicia, como único caso, se pone a ver el caso del expresidente Rafael Correa. Eso es una clara persecución política, ¿no? Y acá también puede haber este tipo de eventos con el alcalde Yunda. Y podríamos comparar cómo se ha manejado con el prefecto Morales, cómo se manejó con la prefecta Pavón. ¿Cómo no? Fíjese usted, a la prefecta Pavón, por una declaración que probablemente ni siquiera la hizo, con una acusación falsa de que había movilizado a las volquetas del Consejo Provincial para cerrar una vía, que no lo hizo, le tuvieron más de 70 días presa. Eso es realmente una conculcación de los derechos personales de la prefecta y de los derechos políticos. Casi pierde el puesto por la ausencia provocada por un hecho de injusticia absoluta. Y mire usted la diferencia cómo se trata al prefecto Morales, cómo se trata al expresidente Abdalá Bucaram, ¿no? Al ex vicepresidente se lo tiene preso en una cárcel a Jorge Glass con la posibilidad de un contagio de coronavirus y no se ha dado paso a sus derechos constitucionales de resguardar su vida, y al expresidente se le da prisión preventiva en su domicilio. Entonces, esos son dobles raseros, una doble moral de la justicia con la que se trata a una y a otra persona. Ahora, basándonos en lo que escuchamos el discurso del presidente Moreno, él dice que no le importa y no le gustaría que le recuerden. ¿Usted cree que la gente lo va a recordar? ¿Usted va a acordarse de este presidente? Usted en historia me imagino que se acuerda del mudo Ventimilla. Uh-huh.
motejado así por Juan Montalvo, el gran escritor ecuatoriano. Usted me imagino que se acuerda del traidor Leonidas Plaza, partícipe en el asesinato del presidente y general Manabí Eloy Alfaro. Usted me imagino que se recuerda en la historia de Arroyo del Río, que envió clavos en vez de balas a los soldados que estaban en el frente con el Perú. Así va a ser recordado Moreno, con la misma sensación y emoción negativa con la que recordamos a esos presidentes. O sea, ubicado en ese lugar donde están ese tipo de recordaciones, o sea, no buenas. Sin lugar a dudas, porque la tragedia que está viviendo el Ecuador pudo haber sido menor si es que había una acción pública, una acción política pública más eficaz. Nunca en el Ecuador hemos tenido tantos fallecimientos pudiéndose haber evitado. Cuando es inevitable, no hay nada que hacer. Es un hecho de la naturaleza, es un hecho divino, es un hecho que trasciende al ser humano, como el terremoto que causó tantas vidas, tantos daños en Puerto Viejo, en Esmeraldas, etc. Pero esto no, esto pudo haberse evitado. Economista, yo quiero agradecerle por su tiempo y agradecerle por sus declaraciones. Siempre informando y formando opinión es la característica de nuestras entrevistas a través de la señal abierta de las emisoras y por supuesto en estas plataformas. Que tenga un buen fin de semana, muchas gracias y claro, hasta la próxima. Igual para usted, un abrazo.